Hoy en Punto Rojo, un testimonio intenso, emotivo, fuerte. Louis Haier estuvo 129 días secuestrado por Hamás junto a un familiar y durante 53 días estuvo con 4 miembros más de su familia que fueron secuestrados, mujeres que después fueron rescatadas. Él mismo y su otro familiar, Fernando, fueron rescatados por el ejército israelí y vivió todos los procesos. Se despidió de su familia, estuvo convencido que iba a morir, pasó por los túneles, ha sobrevivido. Su historia es intensa, es profunda, es una historia de vida, es pura resiliencia, pura supervivencia. Hoy en Punto Rojo. Louis Haier es un ciudadano argentino-israelí que fue secuestrado por Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en el kibbutz Nir Yitzhak. Pasó más de 4 meses en cautiverio, enfrentando aislamiento, maltrato, privaciones severas y una constante presión psicológica en condiciones que pusieron a prueba su resistencia física y emocional. Tras 129 días, fue rescatado en una operación especial en Rafah. Su liberación se convirtió en un símbolo de esperanza y de denuncia. Hoy, Haier comparte su testimonio para visibilizar el sufrimiento de los rehenes, exigir justicia y reclamar la liberación de los cuerpos que aún permanecen en manos de Hamás. Luis, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por llamar. No, la verdad es que no sé muy bien. Normalmente en las entrevistas uno tiene preparado un cuestionario, tiene unas ideas, pero en su caso me gustaría ir más a lo emocional y a lo personal y no tanto a lo periodístico, porque una experiencia de vida como la que vivió y vivió su familia, creo que hay que explicarla y que hay que sentirla y escucharla. Explíqueme un poco su historia. 129 días secuestrado por Hamás. Se dice rápido, pero no parece nada rápido. Cada minuto es un siglo. Estar en cautiverio no es fácil, porque los días no pasan y no podemos hacer nada, no se puede decidir nada. Es completamente o dormir o estar sentados y un poco hablar entre nosotros. Por suerte la familia estábamos, 5 personas de la misma familia estábamos juntos, que eso por supuesto nos ayudó mucho, porque la gente que está sola en cautiverio es un suplicio muy, muy grande. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó? ¿Cómo les secuestraron? ¿Cómo fue el inicio de toda esta situación tan difícil? Estábamos en el kibutz Nir Yitzhak, que es el kibutz donde vive Clara, que es mi pareja, y estaban los hermanos de Clara, o sea, el hermano que vive en otra ciudad dentro de Israel, y la hermana que vive en Jerusalén, que vino también con la hija y que también trajo a su perrita, una perrita Ah, chiquitita. Y sí. estábamos los 5 juntos cuando a las 6:29 de la mañana empezaron a tirar misiles, pero es algo que los 20 últimos años lo tenemos todas las semanas, no es algo nuevo. Es triste, pero ya estamos acostumbrados a eso. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Entramos al cuarto refugio. Escuchamos la explosión, el boom, y se esperan 10 minutos más. Después se sale y se sigue la vida común, o seguimos durmiendo, o tomamos un café, o seguimos la vida común. Lo que pasó este sábado 7 de octubre es que hubo un misil atrás de otro, una alarma atrás de otra, y no paraba, y cada vez más. Y no entendíamos qué era lo que pasaba, porque es muy difícil entender lo que pasó ese día. Hasta que prendimos el televisor para ver si se ve algo. Y ahí vimos que sí, había una camioneta de terroristas
Toyota blanca, que estaba dando vueltas por la ciudad de Sderot y estaban tirando a todos lados, matando gente. Luis, pero lo que me está contando impresiona porque, bueno, impresiona todo, lógicamente, pero, o sea, ustedes fueron viendo que había una amenaza, pero en términos, o sea, no fue al principio de todo, vieron que en Sderot ya estaba produciéndose la invasión de terroristas, vieron que en otro kibutz, ¿qué pasó en ese momento? ¿Pensaron que podía llegar a su kibutz? ¿Cómo se gestiona en ese momento la alarma? Cuesta mucho entender de que es real. Era como vivir una película porque no entendíamos lo que estaba pasando hasta que empezamos a recibir WhatsApp de gente amiga que pedían auxilio y pedían que alguien vaya a salvarlos, que están encerrados en el cuarto refugio, pero que escuchan gritos en árabe y que están ahí rompiendo terroristas árabes adentro de la casa, todo lo que encuentran rompen y que ellos tienen mucho miedo. Ahora, nosotros todavía no habíamos escuchado nada, entonces nos llamaba la atención qué era lo que estaba pasando, pero entonces vimos en la televisión también que Netanyahu, nuestro primer ministro, anunció que estamos en guerra. Entonces Wow. entendimos que lo que está pasando es en todo Israel y no solamente en nuestro kibutz. Y ahí fue que entramos al cuarto refugio y tratamos de cerrarlo, pero por las órdenes que hay de las fuerzas del ejército, no se pueden cerrar con llave porque están preparados para misiles, el cuarto refugio. Sí. Entonces no sabíamos cómo cerrar y al final pusimos la barra para colgar la ropa del ropero, la sacamos y pusimos, así enganchamos la manija y sobre eso una silla dada vuelta enganchada en el marco de la puerta. Entonces no pueden cerrar la llave con llave el refugio, Con eso no llave lo no he hay acabado de... llave. No hay llave, entiendo. Entonces se metieron los 5 miembros con la perrita en el refugio y cerraron como pudieron trabando la puerta. ¿Y entonces qué pasó? Entonces ahí empezamos a escuchar que hay tiros alrededor de la casa. Ellos tiraron a las puertas, rompieron los vidrios de las ventanas, empezamos a sentir los ruidos que se rompen los vidrios, empezamos a sentir que están corriendo adentro de la casa y gritando en árabe, rompiendo todo, se sentían ruidos. Y fue ahí que Clara, que ella fue maestra jardinera, nos dijo que hay que estar agachados en la punta del cuarto, en un rincón, todos agachados y abrazados. Y eso fue realmente lo primero que nos salvó la vida, fue el primer milagro que nos pasó, porque los terroristas balearon toda la puerta, la forzaron hasta que pudieron entrar y entraron tirando. O sea, el primer elemento de supervivencia y que les salvó la vida fue tirarse al suelo y abrazarse. Es casi poético si no fuera tan dramático. Eso evitó que las balas finalmente los hirieran, entiendo, Las ¿no? balas pasaron por encima de nuestras cabezas. No puedo imaginar Luis en ese momento en el suelo, abrazado con su familia. ¿Qué debe sentir una persona? No lo sé, paraliza, es terror, es miedo, es esperanza. ¿Cómo describe ese momento? No me lo puedo imaginar. Todo es tan rápido que uno ni piensa, pero estamos seguros que de ahí no salimos con vida. O sea, la sensación es que nos matan. Pero ahí fue que empezamos a gritar, no tiren, no tiren, y dejaron de tirar, fue otro milagro. Pero ahí nos empezaron a sacar a la fuerza de la ropa, del pelo, no, a mí no, sí, no tengo pelo, pero el que tiene pelo lo sacaron así muy brutalmente, nos sacaron a los 5 afuera. ¿Era un grupo grande de terroristas? ¿Era un grupo... Toda la casa estaba llena de terroristas. Estaban sobre las camas, tiraban toda la ropa al piso del ropero, no sé lo que buscaban. Rompían todo lo que podían. Rompían todo lo que era de vidrio con la parte de atrás del arma. Y gritaban en árabe, y corrían, y era un loquero. Además estaban
dopados con drogas. Se les veía los Oh. ojos dilatados, grandes, y no tenían noción de lo que hacían. Era una Entonces sí que, locura entonces sí que es un milagro haber sobrevivido si encima estaban drogados. completamente. De ahí nos empujaron afuera y nos iban llevando hacia el alambrado del kibutz. Y al final yo vi que todos los coches que estaban estacionados estaban ardiendo en llamas. Madre mía. Y de ahí nos subieron a una camioneta blanca Toyota que sabemos que salió por el portón del kibutz, que estaba completamente, lo habían explotado y estaba todo abierto, pero ahí hay cámaras de seguridad que captaron que la camioneta salió exactamente a las 11:22 del mediodía. El Todo momento del que empezó, todo este empezó a momento. las 6:29 y esto eran las 11:22. Y ahora lo que vimos un montón de gente en bicicletas. Y nosotros pensamos, ¿qué hacen la gente del kibutz andando en bicicleta cuando está todo lleno de terroristas? Pero cuando volvimos a mirar, no era gente del kibutz, sino era gente civil, civiles que vinieron de Gaza, entraron al kibutz como panchos por su casa, robaron bicicletas, robaron computadoras, rompían todo en el camino, iban corriendo y gritando en árabe y todos contentos, mujeres y niños. Increíble, eran como hormigas que estaban ahí rompiendo y saqueando y todo. O sea, no era solo elementos terroristas vinculados a Hamas o a Yihad, sino que era la población civil llegando a los kibbutz a robar, a saquear, Población a civil. Fue, Entiendo. no lo podíamos creer. Y así nos fueron llevando hacia el límite, que es a 3 kilómetros. Lo pasamos. Ahí vimos ambulancias, justamente, de ellos, de la Luna Roja, Sí, roja. ¿sí? Y estaban cargando cuerpos. Y cuando miramos bien, eran cuerpos de gente nuestra. Los cuerpos de ellos estaban tirados ahí en el costado y ni los miraban, pero estaban cargando gente con ropa, vestidos como israelíes. Ahora no Porque vimos cara, no vimos nada, imagino, fue ahí que estaban raptando a los cuerpos. imagino que saben que así podían canjearlos después, etcétera. Una pregunta antes de continuar el recorrido, que le agradezco para entender un poco todo lo que vivieron. De las 6 de la mañana que empiezan a conocer el tema hasta las 11 de la noche, de la mañana que los secuestran, ¿pudieron conectar con las fuerzas del ejército israelí? ¿Pudieron conectar con la policía? ¿Pudieron llamar a alguien, hablar con familiares? ¿Hubo alguna conexión más allá del kibutz o no lo consiguieron? Nosotros hablamos, tengo también la grabación de lo que una de mis hijas se comunicaba con WhatsApp conmigo. Entonces me preguntaba, ¿qué hay, papá? ¿Cómo estás? Y todo, desde un principio hasta que le fui diciendo, ahora están tirando alrededor y ella me pregunta, ¿es el ejército israelí? Yo le digo, no, los Oh, quiero mucho y me despedí. Entonces mi hija pidiendo, papá, contéstame, papá, habla. Y ya no pudimos hablar más. o sea que lo último que recuerda a su hija era que usted se despedía de ella en ese momento. Pues te Fueron imaginarás. Otra gente también habló al principio y todo, preguntando qué pasa y todo. Y al principio decíamos, no pasa nada, estamos bien, estamos en el cuarto refugio. Pero así fue pasando el tiempo y también mi hijo, que vive lejos, me llamó y me dice, papá, ¿dónde están? Espero que no salgan del cuarto refugio porque están pasando cosas muy feas y afuera y no conviene salir. Pero no me explicó lo que está pasando. Y en ese momento no sabíamos, después ya supimos. Pero Entonces, así fue cuando que nos fueron llevando en la camioneta, hacia el lado de Han Yunes, que es la ciudad justo enfrente al kibutz. Y en el camino había todo un grupo de jóvenes
que iban con tijeras de podar árboles y las abrían, sí, las cerraban y nos hacían que nos van a matar. Ellos querían hacernos un lynch y la camioneta paró. Los terroristas que habían subido encima nuestro, eran 5 terroristas con 2 armas, tiraron al aire, gritaron Allahu Akbar, ¿sí? Llenos de alegría, y siguieron andando y no dejaron que los jóvenes lleguen a la camioneta, porque si no, no estaría aquí para contarlo. El tercer milagro, en realidad, ¿no? Otro milagro, porque ellos mismos nos cuidaron de los jóvenes que venían a hacernos un lynch. Y ahí fue que entramos a la ciudad y entre las casas de golpe pararon, nos hicieron bajar y había como un portón bajito así en la pared, que de adentro salieron 6 terroristas con armas y los que nos trajeron a nosotros dieron la vuelta con la camioneta y se volvieron para Israel. O sea, parece que se fueron a buscar más gente. A nosotros, estos que salieron, nos metieron adentro de un túnel. Era muy Ya difícil bajar. directamente. Era muy difícil de bajar, íbamos agachados, agarrándonos de los costados, así porque no podían, era muy finito, no se podía 2 personas juntas, íbamos uno tras del otro y nos iban empujando y gritándonos en árabe, con las armas nos empujaban y fue ahí que bajamos 40 metros debajo de la tierra, 40 metros, Dios mío. debajo de la tierra. Y abajo el piso era todo arena, piedras y había un montón de cables por todos lados. Nosotros estábamos descalzos, las mujeres en camisón y los hombres estaban con un short chiquito y una camisa, un short. Permíteme una pregunta. Usted se despide prácticamente pensando que lo van a matar antes de que lo secuestren, pero después hace este recorrido de terror psicológico, pero finalmente llega a un túnel. Y la contradicción, tuvo la impresión que en ese momento estaba salvando la vida porque lo estaban metiendo en el túnel, lo estaban secuestrando. Nosotros hablábamos en español entre nosotros y dijimos, si no nos mataron hasta ahora es porque no nos quieren matar, nos Bien. quieren secuestrar. Hay que hacer exacto lo que ellos dicen y no hay que negarse a nada ni enfrentarlos. Fíjese usted qué cosa tan brutal, que el hecho de que te estés secuestrando jamás significa que estás salvando la vida. Eso es lo que me está diciendo. En realidad, ese momento... Si nos hubieran querido matar, ya nos hubieran matado, no se hubieran molestado en llevarnos. Y O sea, entonces, el grupo que nos llevó es para secuestrarnos y para cuidarnos de que los jóvenes y todo no nos maten, porque ellos nos eran, pensaban vivos era un para grupo de... tener mejor precio. Sí, era un grupo de 5 personas, entiendo, ¿no? Usted, su pareja, me comentaba, ¿quién más había allí? Estaba la hermana con la sobrina y el hermano. Me imagino que la perrita ya no estaba allí, supongo, ¿no? La perrita estaba en los brazos de la sobrina Ah, nuestra. Estaba en shock completamente la perrita, pero no la porque no mataron. ladraba y temblaba toda, por eso ya la llevaba así en el hombro y la agarraba. Es una perrita chiquita, Sichu. ¿Sobrevivió la perrita? Sí, estuvo y Impre- salió impre- también con la niña. Le aseguro que también es otro milagro porque mataron muchísimos animales también. Sí, pero aquí los perros es un animal impuro para los musulmanes. Y ellos no supieron, cuando se dieron cuenta que había una perrita con nosotros, porque estaba una nena en camisón con algo blanco así que lo llevaba, parecía como si fuera un muñeco. Y solamente cuando salimos del túnel, ella se la dio al tío, a Fernando, y entonces vieron que algo blanco movía la cola y se dieron cuenta que había un perro. Y ya no sabían lo que hacer. Es lo que yo les voy a contar ahora, porque cuando íbamos corriendo por dentro del túnel y nos iban empujando y nos iban gritando, de golpe empezaron a preguntarnos, judíos, judíos, y nosotros dijimos, argentinos, argentinos, Messi, Messi. Mucho no nos ayudó, sí, pero dijimos, tratamos.
ellos conocían a Messi Sí. y pensábamos que iba a ser el último lugar en la Tierra donde vamos a estar, que de un túnel no vamos a salir. Estuvimos cerca de 5 horas corriendo permanentemente. A veces la altura de todo el túnel era un metro máximo, hasta filo era menos. Entonces teníamos que ir agachados, arrastrándonos, como los ejercicios del ejército. O a veces era algo alto, así un escalón alto que había que ayudar uno al otro a subir para poder pasarlo. ¿Qué edad, el más pequeño qué edad tenía? La niña qué edad tenía? 17, 17. Qué 17. experiencia de vida. Pero íbamos tratando de ayudar a cada uno y tratando de hablar en español, ¿sí? Para poder comunicarnos sin que ellos entiendan. Y así fuimos corriendo todo el tiempo. Nos iban empujando con las armas. Hasta que en un momento determinado nos sentaron en un costado y empezaron a llevarnos uno a uno. Ahora, yo no sabía dónde llevaban a todos, yo era el último. Cuando llegó mi turno, yo giré a la derecha y de golpe veo una pared de tierra que habían puesto fierros como una escalera, pero que era muy patinoso, muy resbaloso, y había que agarrarse con una mano, un pie, otra mano, otro pie, así, ir subiendo, haciendo lo imposible por no caerse. Resbalaba mucho eso. Y así fuimos subiendo. El que no pudo subir lo ataron con cuerdas y lo subieron como un paquete. ¿A uno de sus familiares? Y también uno de ellos. Y en las armas, las habían puesto amontonado todas las armas y habían hecho con las cuerdas un nudo y así lo subieron como un paquete, todas las armas. O sea que era un túnel que primero bajó muchísimo y luego tuvieron que subir por esa pared extraña Era completamente horizontal. O sea, horizontal. Luis, en esos momentos imagino que el instinto de supervivencia te hace resistir todo. El andar a las 5 horas, el subir esa pared. Me imagino que es la resiliencia más profunda, el instinto de supervivencia. Solo debía imaginar que iba a vivir un minuto más, vivir una hora más. ¿Era así? pero el instinto de sobrevivir es lo que nos iba llevando. Y podíamos, no pensábamos, sino que actuábamos de acuerdo a la realidad, a lo que estaba pasando. No pensábamos más de eso, sino que mirábamos y era como estar adentro de una película y, no, y hasta hoy estamos adentro de una película, ¿sí? Porque es una situación tan extrema que también podríamos habernos tirado al piso y gritar, pero ahí nos pegaban un tiro y se terminaba el asunto. Así que hay que ver cómo uno reacciona para poder sobrevivir. Y eso es lo que hicimos, apoyándonos uno a los otros. Y cada vez que la niña se caía un poco y empezaba a llorar, le decíamos que no llore, que siga adelante porque hay que vivir. Qué crecimiento para una niña de 16 años vivir esa experiencia, ¿no? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está? Porque el trauma me imagino que no Está es muy fácil de bien. superar. Ella, Bien. cuando salió, terminó la escuela, el secundario, sacó el registro de manejar. Hizo cursos y hoy en día ella entró al ejército de Israel y es soldada. En la parte de inteligencia, ella es muy inteligente y sabe inglés perfecto, así que se ubicó y ella es como decir gracias poder estar en el ejército de Israel y ser parte, ya que nuestro ejército es un ejército del pueblo, no es ejército de por plata. Lo sé. No son los Wagner rusos, son los ciudadanos de Israel defendiendo su país. Al estar viva, al haber salido viva de ahí, ella dice que se siente orgullosa de pertenecer a nuestro pueblo y sigue adelante. Es, es muy Impresionante, ¿eh? emocionante escucharla también. Y todos nosotros, o sea, nosotros ahí nos sacaron del túnel,
Y fue ahí que les pusieron a las mujeres, les dieron ropa de árabes, que se les ve solamente los ojos. Les pusieron burkas, les pusieron hijabs, pero completos. Le pusieron a las mujeres, a Fernando y a mí no, quedamos como estábamos, y nos empezaron a sacar uno a uno y nos metieron adentro de un coche. En la parte de atrás iban las mujeres junto conmigo, pero adelante lo sentaron a Fernando y un terrorista se subió sobre él, dado vueltas, ¿eh? Con el arma sobre la cara de él. Ah, Y vino otro que fue el chofer, que empezó a manejar locamente por las callejuelas de ahí. Ahora, en ese momento no sabíamos, pero nosotros salimos del túnel en la ciudad de Rafa, Rafa, sí. es decir, en otra ciudad. Por tanto, ya habían avanzado mucho. A Rafa, todo por los túneles. ¿Cuántos Estuvimos kilómetros casi hicieron? 5 horas Madre corriendo mía. permanentemente. Y fue ahí que salimos y empezamos a mirar. Y la población civil vivían una vida normal. O sea, vimos mujeres con bolsas de compras, niños que salen de la escuela o que estaban jugando al fútbol. O sea, una vida, no sabían todavía que había guerra unos kilómetros más atrás. Madre mía. Y así fue que nos fueron llevando hasta que nos metieron adentro de un portón, nos hicieron bajar uno a uno y nos iban subiendo unas escaleras. Era como una casa en construcción, que las escaleras no estaban terminadas, no había ninguna baranda, nada, eran de cemento así, duro. Y nos subieron a un segundo piso y cuando entramos, era una casa común y silvestre, una casa de familia. Había almohadones, no almohadones, colchones finitos, ya lo habían preparado de antemano hacia alrededor y era el living comedor de la casa. ¿Y había familia allí? ¿Había La gente de allí? familia no estaba, ya la habían Ah. sacado, pero a nosotros no sé. Era una casa de familia, había cocina, había baño, estaba dentro de todo, para nosotros fue una suerte. Y ahí fue que empezamos a estar la primera noche. Lo que hicimos, empezamos a ver nuevas caras de terroristas que no habíamos visto y decidimos ponerles a cada uno un nombre en castellano para poder hablar de ellos y saber quién entra, quién sale y poder decir qué está pasando alrededor. Siempre juntos, siempre Los estuvieron 5 estábamos juntos. juntos. Tuvieron mucha suerte también, ¿eh? Tuvimos mucha suerte porque así también nos dejaron. Ahora, el primero que vimos lo llamamos el dueño de casa, porque nos pareció que era, y resultó que sí era el dueño de casa, pero Era. en ese momento no sabíamos. Y él nos mira y nos dice, no estén nerviosos, los hemos capturado para tenerlos como rehenes, para poder cambiarlos con los presos nuestros en las cárceles de Israel. Ese era el objetivo. Casi parece un acto de humanidad sacarle, en lugar de jugar al terror psicológico, Justamente lo que yo quería contarles es que esa Ah, persona tuvo muchos actos de humanidad con nosotros. Desde el primer momento nos hizo sentir mejor. Él nos dice, no se hagan problema, yo los voy a cuidar. Ahora, en ese momento también para mí no entendí de qué nos quiere cuidar. Si él es el que nos rapta, ¿cómo nos va? O sea, él nos va a cuidar. Era algo muy difícil. Después sí. entendí muy bien. ¿Por Él nos qué? cuidó de sus propios compañeros, porque con él había otros 4 que eran terribles, nos miraban con un odio en los ojos, todo el tiempo con el arma, todo el tiempo empujando y gritando, y no había ningún tipo de poder, de un acercamiento, no había nada. Con él sí pudimos hablar, pudimos tener charlas, y él era el que nos mantenía al tanto de lo que está pasando afuera. Por supuesto que era información árabe y que había mucho terror psicológico, Claro. pero él de una forma nos dio la posibilidad de enterarnos de cosas o de que hay un convenio o que no hay convenio. Él venía y nos contaba.
y él siempre entraba sin arma. Nosotros tuvimos mucha suerte que estuvimos la familia todo el tiempo juntos y que no nos han tocado físicamente. Hubo mucho terror psicológico, pero no nos han tocado. Él no dejó que nos peguen. Los otros me querían pegar, por ejemplo, Y por cualquier cosa. las Y él se mujeres metía en el tampoco, medio. No dejó. Él no permitió que me peguen. las mujeres no sufrieron tampoco ninguna agresión sexual, nada parecido tampoco. Nada, porque Ayer. nosotros no permitimos que la niña, o sea, la joven de 17 años, esté sola con alguno de ellos. Aunque la llevan, yo me metía en el medio, hacía un chiste, una broma, así hablaba, y me metía en el medio para no dejarla sola. En ningún momento la dejamos que esté sola con alguno de los terroristas. Hasta cuando, bueno, la parte de sanitarias que nos traían un balde con agua Sí, cada 12 14 días para que nos lavemos un poco, pero era un caramba, balde para 5 personas. madre Y mía. nosotros estábamos con este adolescente de pelo largo hasta la cintura, todo enrulado, y ella tenía más necesidades que nosotros. Entonces los cuatro grandes usábamos la mitad del agua y le dejábamos la otra mitad solo para ella. Así que eso también era pensar en los demás y ayudar, y cada vez que alguien lloraba estaban los otros para poder abrazarlos, protegerlos y hablar que Yo puedan me, salir de eso. Luis, yo me imagino, evidentemente, el vínculo de familia es indiscutible, pero ustedes debieron crear otro vínculo muy profundo, diferente a todo, que los ha marcado para siempre, para bien, imagino. Es decir, lo que vivieron juntos los ha unido para siempre de una manera profunda. Y por supuesto que hubo a veces discusiones o cosas, pero era más para pasar el tiempo, porque no era algo real, sino hay que pasar el tiempo. Entonces hacíamos juegos, por ejemplo. Se jugaba lo que se llama, no sé cómo es en español, pero en Argentina lo llamábamos tutti frutti, Tutti frutti. No, no, que no. se escriben ciudades, nombres, países, Ah, y hay que anotar entiendo. cada uno. Se dice el abecedario, se para en una letra y hay que, todos con esa letra tienen que decir países, todo lo que está escrito. ¿Cuánto Ahora, tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos hasta que las... O sea, ¿se mantuvieron siempre en aquella casa? ¿No volvieron a los estuvimos en la túneles? misma casa todo el tiempo hasta que vinieron y nos avisaron que las mujeres pueden salir, pero los hombres se quedan, porque Sí. el primer convenio fue sacar a mujeres y niños. Y fue después de 53 días que sacaron a las mujeres y a Mía, a la adolescente, y nos quedamos Fernando y yo. Pero aquí viene otro, Fernando. ¿Comían? Antes ¿comían suficientemente? ¿Había comida? O también aquí... Al principio había bastante comida porque habían hecho reservas de comidas en conservas y tenían preparado, pero para 1 o 2 semanas, no para más. Y de a poco se fue terminando todo. No había electricidad, así que cosas lácteas ya no había, quesos no había. Y se fue terminando. Y al final comíamos, cuando había, una pita por día, Una pita. media para Fernando y media para mí. Y íbamos comiendo de a pedacitos para que nos alcance durante todo el día. Ustedes, a partir del momento que las mujeres se van, se quedan aún muchísimos días más. Usted estuvo 129 días secuestrado, que es una eternidad. Uno imagina, cuando decimos 129, dices es una cifra, pero cuando decimos un día, otro día, otro día, otro día, son muchos minutos, muchas horas. ¿Hubo algún momento, cuando ya las mujeres no estaban, en que pensaron que todo iba mal, la guerra arreciaba, cada vez la situación era más difícil, pensaron que podían no salir de allí? Nosotros todos los días nos decíamos, nosotros vamos a salir. En ningún momento perdimos la esperanza. Y lo importante, y es lo que yo les digo a la gente cuando yo cuento mi historia, es que el hecho de creer, no importa en qué,
No importa que sea religioso o no religioso, sino creer. Y nosotros estábamos convencidos que vamos a salir. Y lo decíamos todos los días. Y no nos importaba cómo, si iba a ser por el comando israelí o si iba a ser por un otro pacto, como decíamos, si hubo un pacto, va a haber otro más. Y decíamos, nosotros vamos a salir, nos sentíamos que nosotros vivimos y que estamos bien. No teníamos discusiones con los terroristas, nos cuidábamos. En ningún momento nos olvidamos de que son terroristas del Hamas. Entonces había que cuidarse para sobrevivir. Y yo creo que fue lo mejor que pudimos hacer porque estamos vivos. De alguna manera ustedes convirtieron la palabra Atikva, esperanza, en el sentido de vida y de resistencia. Me impresiona profundamente. Pero ustedes no salieron por ningún pacto. Explíqueme cómo pasó. Vino el comando israelí del IDF, ¿sí? Que vino en mitad de la noche, escuchamos una gran explosión. Al principio yo no entendía lo que pasaba, estaba seguro de que estaban bombardeando el edificio. Entonces lo que yo hice fue girar en el piso hacia la puerta, que detrás de la puerta estaban las escaleras de cemento. Para Si pasa protegerte. algo, hay que llegar a las escaleras porque puede ser que no caigan. El resto de la casa es como papel, cae todo. Pero cuando me acerqué, lo que yo hice fue acercarme a la pieza donde estaban los terroristas, durmiendo. Había 3 terroristas en la primera pieza. Y yo de golpe escuché que había otras explosiones también de ese lado, porque ellos tiraron granadas para el lado de nuestra pieza. Entonces yo me di cuenta que estoy entre dos cosas, se veían las balas pasar por arriba, Si estaban en dos fuegos entre el ejército de Israel y no los tipos de sabía, Hamas. yo no sabía lo que estaba pasando, estaba en shock completamente. Mitad de la noche no se veía nada, solamente las balas, el ruido, las bombas. Y fue ahí que escuché que alguien me llamaba y me decía, Luis, volvé, volvé, para atrás, para atrás. Y era Fernando que me estaba llamando. Y yo volví todo arrodillado, así rápido, y alguien me tomó la cabeza, me bajó la cabeza por el peligro de las balas, me agarró una pierna y me dice en el oído, Luis, ADF, ADF, Ejército Israelí, Israelí, ¿sí? Wow, Me dice, vinimos a llevarlos de vuelta a casa. Y wow. yo digo, ese fue el momento más feliz de mi vida, porque en ese momento entendí que realmente el comando israelí, soldados israelíes, habían venido a llevarme a casa. Y me sentí en las mejores manos del mundo. Y desde ese momento nos comportamos, tanto Fernando como yo, como si fuéramos soldados. Hicimos todo lo que ellos nos dijeron. O sea, no tuvieron ningún problema con nosotros porque actuamos exacto lo que había que hacer. Primero de todo nos sacaron al balcón y cuando estábamos en el balcón había 2 soldados sobre mí y 2 soldados sobre Fernando, que a nosotros, si hay una bala perdida, o sea, a nosotros no nos podía pasar nada. Estábamos protegidos por ellos, o sea, por el cuerpo de ellos. Ellos estaban dando la vida por nosotros. Bueno, recordemos en este momento que el ejército israelí ha perdido casi 1 millar de soldados, muchos de ellos gente muy joven, en la guerra de Gaza. ¿Sí? Pero ellos en la forma en que ellos actúan, por ejemplo, con nosotros, ellos dijeron después, para mí era como estar salvando a mi padre. Esa fue la situación. Nosotros nos sentíamos completamente protegidos por ellos. Y fue ahí en el balcón donde se habló por la radio del ejército y dijeron los diamantes en nuestras manos. Ah, Yo siempre digo, yo soy un diamante. Porque esa fue la orden, o sea, la oración con que avisaban de que desde ese momento estamos en retirada, saliendo. para que no hubiera disparos, Toda para la que guerra que pudiera... había afuera se apagó, se terminó todo, hubo silencio
y nos dijeron en ese momento, no hagas nada, solo estira las piernas. Estiré las piernas y me tiraron de un segundo piso para abajo. Yo no entendía lo que pasaba, fue en tirolesa. ¡Wow! En, No, 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 explíqueme. con el cable que a mí me pusieron un chaleco que estaba con un... Y lo pusieron en el cable y me tiraron para abajo. Yo en pocos segundos llegué abajo, que eran invernaderos, y ahí nos esperaban más fuerzas del ejército que nos sacaron ese chaleco y empezamos a correr. Y Aún por estaban en supuesto Gaza, estábamos claro. descalzos con un pantaloncito porque así estábamos durmiendo. Y empezamos a correr y fue ahí que nos fueron llevando y de golpe nos dicen, bueno, no estén nerviosos, en 3 minutos llega el helicóptero, hay que actuar rápido porque no hay tiempo. El helicóptero baja, ustedes suben y ya están en el aire. Y fue así, escuchamos el helicóptero, nos dicen ahora, Imagino. corrimos, subimos y ya estamos en el aire. Y empezamos a viajar hacia el norte por el mar. Y de golpe nos dicen, Luis, desde acá vamos directo al hospital Tel Ashomer, en Tel Aviv. Y ahí me dijo uno de los soldados que estaba al lado mío, me dice, Luis, este es el momento en que empezamos a llamar a las familias. Solamente cuando el helicóptero entró en territorio israelí. Cuando los diamantes estaban a salvo. Y ahí fue que bajamos en el hospital, aterrizamos, nos estaban esperando médicos y enfermeras que se habían preparado en el último momento, ellos tampoco sabían nada y nos atendieron divinamente. Primero que todo nos hicieron bañar con agua caliente, nos dieron ropa. Imagino que en esos momentos cualquier detalle humano que no le damos importancia, una ducha caliente, un café, este tipo de detalles deben ser casi el paraíso después de vivir. Se aprecia la vida y todo, esas pequeñas cosas de la vida que nunca son cosas comunes y de golpe poder ir al baño sin tener que pedir permiso. Las cosas mínimas, poder hablar sin que nos griten, que nos callen y estar seguro de que estamos en vida, porque allá en cualquier segundo se podían dar vuelta y pegarnos un tiro. O ¿De sea, qué? en ¿Cuál es ningún su momento profesión? nos olvidamos de eso. Entonces fue eso también que nos Ah, dieron a Luis hablar con las preguntaba familias y así. pudimos, y cada uno empezó a llegar y por supuesto abrazos, llantos, muy emocionados todo el tiempo que llegaron todos mis hijos, mis nietos estar abrazados otra vez, todos los cinco que fuimos, estuvimos, si se acuerda lo que conté, estuvimos Sí, sí, abrazados sí. y ahora estamos abrazados, pero que es un símbolo de esperanza y de creer que estamos todos juntos. Si pudimos estar los cinco juntos otra vez, o por Por eso, convenio, o por el comando, quiere decir que todos los demás también van a poder salir. Eso fue nuestra misión de poder darle a las familias de todos los secuestrados la la esperanza. esperanza. Y para nosotros Le es lo que quería, hicimos Luis, desde el primer momento. le quería preguntar cuál es su oficio, usted a qué se dedica o a qué se dedicaba profesionalmente. Sí. Antes del 7 de octubre, Clara era maestra jardinera, pero yo estaba en la contaduría del kibutz. Yo Entonces, trabajaba en la contaduría. Me gusta mucho cocinar y también me gusta bailar. Entonces yo bailo en conjuntos de baile y estuve en varios festivales y lo primero que hice 2 semanas después de haber sido rescatado es volver a bailar, porque aunque me dolía todo el cuerpo, yo sentía que precisaba hacer algo que me saque de todo ese pozo tan grande y que me dé fuerzas. Y me dolía todo el cuerpo, pero yo seguí bailando. Me traían agua todo el tiempo, pero de ahí salí y hice varios bailes para los secuestrados y para las familias. Hubo varios festivales en los cuales participé.
y siempre con la camisa de los refugiados. Y yo pienso que con eso, o sea, yo siempre digo, el comando este que vino y me salvó la vida y me dio una nueva vida, también me dio esta misión. La misión es dar fe y esperanza a toda la gente, a todas las familiares. Y es lo que yo hago desde el primer día que llegué al hospital. Lo único que me preocupa es estar con las familias, ayudarlos, ir a la plaza de los secuestrados en Tel Aviv. Ahí yo también hice un monumento de la esperanza, pero en hebreo se llama Tikva, es que de colores, y todo el mundo va y se saca fotos ahí, pero viene gente de todo Tuve, el mundo. Luis, tuve la oportunidad de visitar esa plaza justamente, estuve poco después del 7 de octubre y después estuve también con familiares, conozco. Dígame una cosa, ¿han vuelto al kibutz? ¿Han vuelto a Yo vivo en reconstruirlo? el mi kibutz. ¿No es el mismo kibutz de donde he sido secuestrado? Porque es mi kibutz, que es kibutz Urim, estamos a 12 kilómetros de la franja de Gaza. Nosotros fuimos secuestrados de Nir Itzhak, que es a 3 kilómetros. Pero Clara vive conmigo aquí en el kibutz. Por ahora, ella quiere volver, pero no siente todavía la seguridad de poder invitar a sus nietos o a su familia a que vengan a dormir, porque ella se siente responsable que nos sacaron de la casa de ella. Entonces le cuesta todavía de a poquito, durante el día va y hace cerámica y hace un montón de cosas dentro del kibutz, pero vuelve a dormir aquí en Urim. Estamos al final de la entrevista. Me gustaría hacerle unas preguntas más de la realidad política y del momento actual. ¿Cómo vivió usted cuando lo liberaron, la locura del mundo con esas manifestaciones contra Israel, esa cantidad de personas que casi parecía que defendían a Hamás o que en todo caso convertían a Hamás en el culpable de lo que había ocurrido? ¿Qué descubrió cuando vio que el mundo se había enloquecido tanto respecto a Israel y de esa manera tan brutal? ¿Cómo se sintió? Principalmente yo no hablo de política ni tampoco de los pobres palestinos. Yo cuento mi historia y a veces mi punto de vista. Y lo que yo puedo decir es que yo cambié mucho mis opiniones. Toda mi vida pensé que se podía vivir en conjunto, o sea, dos países y vivir juntos. Yo tengo muchos amigos palestinos, amigos que han venido a trabajar aquí, nos hemos encontrado y hemos tomado café juntos y todo, pero siempre yo fui muy abierto en ese sentido. Bueno, la mayoría, si me permite, de habitantes de los kibbutz del sur eran gente a favor de los dos estados, gente a favor de la paz, muy críticos con el gobierno, muy a menudo, Hoy en sí. día, Dígame. aunque me encantaría poder hacer una paz, yo pienso que no tengo un partner, no tengo con quién hacerlo. Entiendo. Porque son tantos años que les inculcan el odio y que a cada bebé que nace les inculcan que hay que matar a la gente judía, que los judíos son peores que el diablo, que tienen cuernos y cola, y que es algo que los llevan tan adentro que precisamos varias generaciones de una buena educación, una educación de amor y de futuro. O sea, cuando viene un bebé de ellos, le ponen una bandana verde, Sí. le ponen el arma y dicen el Shahidi Abba, el próximo Shahidi. Para eso traen bebés, para que mueran por matar judíos. Y yo digo, ¿por qué no traen bebés con amor, con posibilidad de ser una familia y de desarrollarse? A ellos no les importa de los niños. Ellos los mandan a los niños como la primera línea de defensa. Es la cultura del odio, que es difícil de poder de ahí crear un futuro, sin ninguna duda. Estoy al final. Dígame una cosa, Luis. Esta experiencia tan extrema de llegar a despedirse de su hija, de considerar que lo podían matar en cualquier momento, tener que arrastrarse durante 5 horas, pensar que en cualquier momento podía haber una situación final, lo acercó primero a su patria y segundo a Dios. Es decir, usted se siente más israelí después de la experiencia.
¿Y es más o menos creyente después de la experiencia? Sí, yo me siento más, más israelí, me siento parte de este lugar. Pienso que hay que seguir viviendo aquí y es lo que yo le inculqué a mis niños, a mis nietos. Pero yo veo las cosas diferentes. Hoy yo veo solamente las cosas buenas. Valoro diferente la vida, que es tan importante. Yo digo, no, no sé cuánto tiempo más voy a vivir, pero quiero vivir bien, quiero vivir con amor, quiero vivir en paz. O sea, lo más que puedo. Lo que hago desde el día que me liberé es viajar por todo el mundo, viajar acá dentro de Israel y contar mi historia, pero contarla para que la gente sepa. Parte, como ve, mi historia no es una tragedia de matanzas y de cosas, sino es la realidad, es lo que nos pasó y hay que vivirlo. Pero entonces yo comunico eso con la gente para que no se olviden lo que pasó el 7 de octubre. Nosotros tuvimos mucha suerte, pero otros no. Y han sufrido cosas terribles. Yo tampoco sabía de eso. A mí me lo contaron después. Pero yo recibí esa información de primera persona. O sea, yo sé que realmente pasó. Pero yo no voy a contar la historia de otros. Bueno, tengo que decirle, Luis, que aunque ustedes tuvieron suerte respecto a otros, su historia continúa siendo una historia extrema, dramática, difícil, y no me imagino la resiliencia personal y de grupo que tuvieron para sobrevivir a todo eso. La verdad es que me parece que me ha dado casi una lección de vida. Eso es la resiliencia, eso es la supervivencia. Gracias de verdad, Luis, por su testimonio. Mucha suerte, un gran abrazo a esa chica joven que hoy sirve a su país y a todos ustedes. Gracias. Gracias Y de si verdad. vienes por aquí, estás invitada a pasar por el kibutz, a ver nuestra nueva vida, la Será un familia, honor. los niños, porque nosotros seguimos hacia adelante. Eso es nuestra meta, seguir adelante y triunfar con el amor y, si podemos, con la paz. Bueno, es la frase de Golda Meir, tienen ustedes un arma poderosa, no, no pueden ir a ningún otro lugar, ¿no? Ahí están, ahí se van a quedar. Mil gracias. Toda Rabá. Gracias a ustedes.